La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más devastadores de la historia moderna, transformando radicalmente el curso del siglo XX. Este conflicto global, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, no surgió de la nada. Fue el resultado de una compleja serie de eventos, tensiones políticas y rivalidades entre potencias europeas que se remontaban décadas atrás. Para comprender plenamente cómo estalló esta guerra catastrófica, es fundamental examinar los acontecimientos y factores que la desencadenaron. Asesinato del archiduque Francisco Fernando. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, fue un evento crucial que desencadenó una serie de eventos que finalmente llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914, Francisco Fernando y su esposa Sofía viajaron a Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, una provincia recientemente anexada por el Imperio Austrohúngaro. Durante su visita, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip, miembro del grupo extremista Mano Negra, aprovechó la oportunidad para asesinar al archiduque y a su esposa. Mientras el convoy real pasaba por las calles de Sarajevo, Princip disparó contra el automóvil del archiduque, matándolo a él y a su esposa al instante. Este acto desencadenó una crisis política y diplomática en Europa, ya que Austria-Hungría culpó al gobierno serbio de estar involucrado en el asesinato y exigió represalias. Ultimátum austrohúngaro a Serbia. El 23 de julio de 1914, Austria-Hungría presentó un ultimátum a Serbia con una serie de demandas muy estrictas y humillantes. Estas demandas incluían investigar y castigar a todos los involucrados en el asesinato del archiduque, disolver cualquier organización serbia anti-austrohúngara, permitir que Austria-Hungría participe en la investigación dentro de Serbia y controlar la propaganda anti-austrohúngara. El ultimátum austrohúngaro a Serbia estableció un plazo de solo 48 horas para que Serbia aceptara todas las demandas. Si Serbia no cumplía con todas las condiciones del ultimátum, Austria-Hungría amenazó con tomar represalias militares. Aunque Serbia estuvo de acuerdo con la mayoría de las demandas, no aceptó completamente todas las condiciones, lo que llevó a Austria-Hungría a romper relaciones diplomáticas con Serbia el 25 de julio de 1914. 2 días después, el 28 de julio, Austria-Hungría declaró formalmente la guerra a Serbia, marcando el inicio oficial de la Primera Guerra Mundial. Declaraciones de guerra subsiguientes. Tras el inicio de las hostilidades entre Austria-Hungría y Serbia, el 28 de julio de 1914, una serie de declaraciones de guerra subsiguientes rápidamente arrastraron a otras naciones europeas al conflicto, desencadenando así la Primera Guerra Mundial. Alemania, a Rusia. Como aliado de Austria-Hungría, Alemania se unió al conflicto al declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914, en respuesta a la movilización rusa. Alemania, a Francia. Después de invadir Bélgica como parte de su plan estratégico, Alemania se enfrentó a la oposición de Francia, que tenía un acuerdo defensivo con Bélgica. Alemania declaró la guerra a Francia el 3 de agosto de 1914. Reino Unido, a Alemania. La invasión alemana de Bélgica llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914, en defensa de la neutralidad belga y en respuesta a la amenaza que representaba la expansión del poder alemán en Europa. Austria-Hungría, a Rusia. Después de que Austria-Hungría declarara la guerra a Serbia, Rusia, que tenía fuertes lazos culturales y étnicos con los eslavos del sur, decidió movilizar sus tropas en apoyo de Serbia. Austria-Hungría respondió declarando la guerra a Rusia el 6 de agosto de 1914. Imperio Otomano a las potencias aliadas. El Imperio Otomano se unió a la guerra del lado de las potencias centrales, declarando la guerra a Rusia el 29 de octubre de 1914 y a sus aliados Francia y el Reino Unido el 5 de noviembre del mismo año. Estas declaraciones de guerra subsiguientes entre las principales potencias europeas
ampliaron rápidamente el conflicto inicial entre Austria-Hungría y Serbia en una conflagración a gran escala que eventualmente se convertiría en la Primera Guerra Mundial. Movilización de tropas. La movilización de tropas fue un componente crucial que precedió y acompañó el estallido de la Primera Guerra Mundial. En el contexto de las alianzas militares y los acuerdos diplomáticos previos al conflicto, la movilización de las Fuerzas Armadas se convirtió en un paso inevitable una vez que estallaron las hostilidades. Antes del estallido de la guerra, las potencias europeas habían desarrollado planes detallados de movilización militar en caso de conflicto. Estos planes, en muchos casos, requerían una movilización rápida y masiva de las Fuerzas Armadas para responder a las amenazas percibidas y para cumplir con los compromisos militares establecidos en las alianzas. La movilización de tropas marcó el inicio de lo que se conoce como guerra total, en la que todas las capacidades nacionales se movilizaban hacia el esfuerzo bélico. Esta movilización extendió el conflicto más allá del ámbito militar, afectando a la economía, la sociedad y la vida cotidiana de las naciones involucradas. Plan Schlieffen. El Plan Schlieffen fue una estrategia militar desarrollada por el general alemán Alfred von Schlieffen a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Su objetivo era lograr una rápida victoria para Alemania en caso de un conflicto de dos frentes con Francia al oeste y Rusia al este. El Kaiser Guillermo II y sus generales temían que, si estallaba un conflicto con ambas potencias simultáneamente, Alemania no pudiera resistir una guerra prolongada en dos frentes. El Plan Schlieffen se basaba en la premisa de que una rápida victoria sobre Francia era esencial para luego poder concentrar todas las fuerzas en el frente oriental contra Rusia. Schlieffen creía que Francia sería la nación más rápida en movilizar sus fuerzas y, por lo tanto, debía ser derrotada primero antes de que Rusia pudiera movilizarse por completo. El plan involucraba una invasión rápida y masiva de Bélgica, un país neutral, como un medio para rodear las defensas francesas en la frontera alemana y atacar por sorpresa desde el norte. Esto permitiría a las fuerzas alemanas rodear y aplastar al ejército francés, evitando así las fortificaciones fronterizas francesas en la región de Alsacia y Lorena. Una característica crítica del Plan Schlieffen era la necesidad de una rápida movilización y ejecución. Schlieffen calculó que solo tendría alrededor de 6 semanas para derrotar a Francia antes de que las fuerzas rusas completaran su movilización en el este y atacaran Alemania desde ese frente. Aunque el Plan Schlieffen fue puesto en práctica por Alemania al comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, no logró una victoria rápida sobre Francia como se esperaba. El avance alemán fue detenido en la Batalla del Marne, y la guerra se prolongó en un conflicto prolongado y brutal en los frentes occidental y oriental. Batalla del Marne. La Batalla del Marne, que tuvo lugar entre el 6 y el 12 de septiembre de 1914, fue un enfrentamiento crucial durante la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar cerca del río Marne, en Francia. Después de la invasión alemana de Bélgica y el avance hacia Francia según el Plan Schlieffen, las fuerzas alemanas se enfrentaron a la resistencia francesa en su intento de alcanzar una victoria rápida y decisiva sobre Francia antes de girar hacia el este para enfrentarse a Rusia. Sin embargo, el avance alemán se detuvo en la Batalla del Marne. Ante el avance alemán, el ejército francés y las fuerzas británicas formaron una línea defensiva a lo largo del río Marne, al sureste de París. Las fuerzas alemanas intentaron flanquear esta línea, pero fueron detenidas en la batalla del Ourcq y en el área de las colinas de la región de Champagne. La batalla fue particularmente intensa, alrededor de la ciudad de Meaux. Las tropas británicas, bajo el mando del general Sir John French, desempeñaron un papel crucial en la defensa de la línea del Marne, contrarrestando los intentos alemanes de flanquear la posición aliada. La intervención británica fue fundamental para estabilizar el frente y evitar un avance alemán hacia París. La batalla se conoce a menudo como el Milagro del Marne, debido a la rápida movilización y coordinación de las fuerzas francesas y británicas,
que lograron detener el avance alemán en un momento crucial de la guerra. La victoria aliada en el Marne marcó el fin de la ofensiva alemana en el oeste y el inicio de una guerra de trincheras que caracterizaría el frente occidental durante gran parte del conflicto. Primera batalla de Ypres. La primera batalla de Ypres fue un enfrentamiento clave durante la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en torno a la ciudad de Ypres, en Bélgica, entre el 19 de octubre y el 22 de noviembre de 1914. Después de la batalla del Marne, las fuerzas alemanas se retiraron hacia el norte y se encontraron con las fuerzas aliadas en la región de Ypres. La ciudad era estratégicamente importante debido a su ubicación cerca de los puertos del Canal de la Mancha y su valor simbólico para los aliados. La batalla se libró en una serie de enfrentamientos tácticos a lo largo de varios frentes. Las fuerzas británicas, francesas y belgas se enfrentaron a las tropas alemanas en una serie de ataques y contraataques en las afueras de Ypres y en los campos circundantes. La batalla fue especialmente feroz en las colinas y bosques cercanos, donde las fuerzas aliadas intentaron mantener su posición contra los ataques alemanes. Durante la batalla, los alemanes utilizaron por primera vez gas venenoso como arma química en la guerra moderna. El gas cloro fue liberado por las fuerzas alemanas contra las líneas aliadas, lo que causó confusión y pánico entre las tropas aliadas y resultó en un número significativo de bajas. A pesar de los feroces ataques alemanes y el uso de armas químicas, las fuerzas aliadas lograron mantener su posición alrededor de Ypres. La batalla resultó en un punto muerto táctico, con ambos lados sufriendo pérdidas significativas sin lograr ganancias territoriales importantes. La resistencia aliada en Ypres fue crucial para mantener abiertas las líneas de comunicación hacia el Canal de la Mancha y asegurar la supervivencia de la Fuerza Expedicionaria Británica en el continente. La primera batalla de Ypres marcó el inicio de una larga serie de batallas en el frente occidental, conocido como la Guerra de Posiciones. Las líneas del frente se estabilizaron en una red de trincheras que se extenderían desde la costa belga hasta la frontera suiza, dando inicio a un estancamiento prolongado en el frente occidental. Ypres se convirtió en un símbolo de la resistencia aliada y una de las batallas más emblemáticas de la guerra. Hundimiento del Lusitania. El hundimiento del RMS Lusitania fue un evento crucial durante la Primera Guerra Mundial que ocurrió el 7 de mayo de 1915. El RMS Lusitania era un lujoso transatlántico británico que operaba en una ruta comercial entre Estados Unidos y Europa. En el momento de su hundimiento, la Primera Guerra Mundial estaba en curso. El Lusitania navegaba cerca de la costa de Irlanda cuando fue alcanzado por un torpedo lanzado por un submarino alemán, comandado por el capitán Walter Schwieger. El barco se hundió en cuestión de minutos. El hundimiento del Lusitania resultó en la muerte de alrededor de 1.198 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. La gran mayoría de los fallecidos eran civiles, incluyendo ciudadanos británicos y estadounidenses. El hundimiento del Lusitania causó indignación en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Muchos vieron el ataque como un acto de barbarie por parte de Alemania y como una violación de las normas internacionales sobre la guerra marítima. El hundimiento del Lusitania contribuyó a aumentar la presión sobre Estados Unidos para que entrara en la guerra del lado de las potencias aliadas. Aunque no fue la única razón, este incidente y otros ataques de submarinos alemanes contra barcos civiles desempeñaron un papel importante en la decisión de Estados Unidos de declarar la guerra a Alemania en 1917. Gracias por acompañarme a lo largo de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.